Buenas noches, querida y amada iglesia, y a todos los demás amigos y hermanos que visualizan nuestro canal de YouTube de Centro Cristiano Restauración. En esta noche, vamos a compartir un nuevo estudio bíblico que se trata del libro de Jueces. Y antes de dar inicio, ¿verdad?, de este estudio bíblico, vamos a inclinarnos y vamos a orar para poner este estudio bíblico en manos de Dios. Amado Padre maravilloso, Señor, gracias por este día y gracias por este momento, Señor, que nos permitimos allí donde estés, Señor, en cualquier lugar, cualquier rincón, cualquier espacio de tu casa, Señor, en tu auto, Señor, en el empleo, Señor, de pronto estás en un espacio libre, Señor, y aprovecha la oportunidad, Señor, para que podamos estudiar este estudio bíblico, para que lo podamos recibir, para que lo hagamos carne en nuestras vidas, Señor, y así tener cada día más conocimiento de tu palabra. Lo ponemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén, Señor Jesús. El libro de Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento. En cuanto a su orden, este libro es el séptimo del Antiguo Testamento. Continúa luego de los 5 libros de la ley. Para ser más claro en cuanto a esta información, vienen los siguientes 12 libros que son conocidos como los libros históricos. Estos libros comienzan desde el libro de Josué, que estudiamos la semana pasada, y termina con el libro de Esther. Abro un paréntesis aquí para invitarlos a ver todos los estudios bíblicos que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y las demás prédicas y todas las actividades que estamos realizando de nuestra iglesia. Entonces, recuerden que tenemos que hacer y cumplir lo que es la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya habiéndoles dado este resumen de los libros y centrándonos en el libro de Jueces, les hago saber que este libro consta de 21 capítulos. En el libro de Jueces debemos hacer un énfasis en el significado de la palabra juez, lo cual viene a ser una persona colocada en un puesto de alto rango, una persona colocada en un puesto de cierta prominencia. ¿Para qué? Para determinar un veredicto sobre alguna determinada situación. Entonces, teniendo una referencia de lo que es un juez, este libro de Jueces tiene relación bien importante, ya que después que murió Josué, el pueblo de Israel había quedado sin líder que lo guiara y que lo llevara a que se mantuviese firme en la palabra de Dios. Fue un tiempo histórico, pues. La historia del pueblo hebreo, de los judíos, que va desde el año 1390 hasta el año 1050 a.C. Luego de la muerte de Josué, como ya les dije, no queda una persona líder, pero Dios, con su gran misericordia y por el amor que le tenía a su pueblo, determina una persona que lo pueda liderar. Entonces, como vemos en el capítulo 17 de este libro, dice que en aquellos días no había un rey en Israel. Y por eso cada quien prácticamente hacía lo que le daba la gana, lo mejor que le convenía, y el pueblo, por querer hacer lo que le daba la gana y por querer hacer lo que para ellos creían que les convenía, caían en pecado, caían en idolatría, cayeron en apostasía y en muchas situaciones que no eran de agrado para el Señor. Mejor dicho, este pueblo de Israel cayó en un círculo vicioso que comenzaba con pecado y después venían con opresión. Porque cuando estamos en pecado, caemos en opresión. Y parafraseando lo sucedido en esos tiempos, venían personas de otros pueblos cercanos y atacaban al pueblo de Israel. Y como ellos no estaban en gracia con el Señor, siempre terminaban oprimidos por los pueblos vecinos y cercanos. Entonces, cuando ya ellos estaban en el dolor, es que sí clamaban al Señor para que Dios le otorgara libertad. Y Dios, en su infinita misericordia, para que los guiara, para que los pudiera cumplir con los mandamientos, los estatutos, para que después de haberlos liberados del pecado y la opresión, entonces el pueblo, por ese tiempo que ese juez estaba, cumplía los mandamientos. Pero luego y lastimosamente, cuando un juez fallecía, volvían otra vez a ese círculo vicioso de situaciones y actos que no agradaban al Señor. Entonces, en ese tiempo se determinó que en esos 340 años pasaron a volver a la apostasía, volvieron a la esclavitud. En resumen, pasaron por 7 esclavitudes y 7 liberaciones en todo este tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Vemos lo que es el resultado de la desobediencia. Definitivamente que el pueblo hacía lo que le daba la gana, lo que le parecía, e incluso ellos cayeron en costumbres paganas porque no eran firmes, no fueron constantes en la palabra, no fueron constantes en la ley que ya había establecido Dios por medio de Moisés. Así fue como fue transcurriendo el tiempo y sufrieron muchas invasiones, en la cual en ese tiempo, al hacerse prácticamente un pueblo en desacato, un pueblo en desobediencia y no estar con agrado con Dios, no podían tener esa cobertura, no podían tener esa defensa. ¿Y qué? Eran derrotados, eran hechos esclavos. Algunos de esos jueces, o el primer juez,
fue Otoniel, que fue nombrado para derrotar a los enemigos. Después de Otoniel vino el juez Ahod, el cual venció a los moabitas. Luego de Ahod llegó la primera juez mujer, que relata este libro, que fue una mujer valiente, llamada Débora, la cual era una mujer profetisa, llena de palabras del Señor y de la mano del Señor que la guiaba en cuanto a establecer juicio sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra que ella en un momento tuvo gran valentía. ¿Por qué? Porque dice que le dice un comandante del ejército del pueblo de Israel llamado Barak para que fuera en cierto tiempo, en un determinado momento, a derrotar a los cananistas y al capitán del ejército de Sisará. En definitiva, fue o es una historia donde vemos cómo la determinación de esta mujer, ¿verdad? Débora, sí que le sirvió a Dios y llena de la presencia de Dios, fue guiada por el Espíritu Santo para derrotar a los enemigos. Luego de morir Débora, el pueblo cayó nuevamente en idolatría, pero por misericordia y el clamor al Señor, el pueblo pedía un nuevo juez, y así fue como llegó el cuarto juez, el cual fue Gedeón. Recuerden que él fue el que venció a los madianitas con sus 300 soldados. No sé si os les recuerdo la historia de los 300 soldados, donde Gedeón reunió miles de personas para vencer a los madianitas. Pero Dios le dice no, porque Dios le dice, vamos a hacer una prueba y los escogidos son los que van a derrotar a los madianitas. Esa es la parte de la historia en donde Dios le da una orden a Gedeón a que escogiera ciertos militares, ¿verdad? Que de acuerdo a como ellos bebían el agua en un riachuelo, permitirían determinar cuáles sí y cuáles no. Es decir, por ejemplo, os les menciono parafraseando un poco, los que llegaran desbocados a meter la cabeza dentro del agua, esos no fueron escogidos. Y en el caso de aquellos que llegaron, que fueron atentos, que fueron previstos, que fueron vigilantes antes de tomar el agua, esos fueron los que fueron escogidos, esos fueron los que fueron seleccionados, porque estaban vigilantes, fueron prudentes. De esta manera fueron seleccionados los 300. De esta manera estos guerreros fueron escogidos por Dios para que junto con Gedeón fueran a derrotar al pueblo de madianitas, y por supuesto de la mano de Dios, obviamente, este pueblo fue derrotado. Amén. Luego más adelante viene Tolá, luego Jair y Jeftet, quien derrotó a los amonitas, y más adelante juzgaron los jueces Isaac, Elón y Agdón. Suena un poquito enredado, pero es así. Isaac, Elón y Agdón. Al pasar estos tres jueces también sigue otro juez conocido por muchos y que hemos escuchado esta historia, que es la de Sansón. Este es el hombre que era más fuerte de la historia, que incluso cuenta que derrotaba leones con una fuerza, ¿verdad?, que solamente venía de Dios. La historia nos relata que él fue incluso, oiga bien, escogido desde el vientre de su madre. Escuche bien. Manoa, que era su papá, y la mujer que según era estéril, un día se le presentó un ángel a esta mujer y le dice que va a concebir a un hijo, pero que este hijo iba a estar apartado para Dios, Sansón, y que quien iba a hacer un voto, que era el voto del nazareo, que entre los requisitos era que no se le cortara su cabellera. Y así, por eso es donde vemos que desde niño, después de adulto, es que Sansón con su cabellera era donde tenía la fortaleza, una fortaleza que solamente venía del poder de lo alto, venía un poder que venía de Dios. Hago un paréntesis aquí para aclarar el significado de nazareo, que esta es una palabra que proviene de raíz hebrea nazir, que quiere decir dedicado o separado. Es decir, son unos votos especiales que se hacían para servir a Dios. Existían dos tipos de nazareo, el que se ofrecía de forma voluntaria y el que se efectuaba por elección. Entonces, esa es la parte de Sansón, que él fue un nazareo. Entonces, ya sabiendo esta historia, sabemos muy bien que Sansón se deja engañar por una mujer previa a Dalila antes. Luego con Dalila también pierde su fuerza, y la historia dice que lo hicieron esclavo, incluso hasta sacarle los ojos. Sansón se hace esclavo y más adelante se arrepiente y le pide a Dios que le permita derrumbar los muros para derrotarlo a sus enemigos. Y en toda esta situación Dios se la concede, como quien dice, para que utilizara su última fuerza, y allí también Sansón muere. Eso lo podemos ver en el capítulo 16, la muerte de Sansón. Y ya para ir finalizando, relatar otra historia, la cual habla del último juez, que es el juez Samuel, pero esta se detalla en el libro de Primera de Samuel, que está después del libro de Ruth. Fue el último juez del pueblo de Israel, porque de allí después de Samuel viene Saúl, el cual vino a ser nombrado como el primer rey de Israel. Estén atentos a estos estudios bíblicos de Ruth y luego de Samuel.
Entonces, mis hermanos, este es el resumen del libro de Jueces que les hemos venido a compartir el día de hoy. Los invito a que lo leamos para conocer más de la historia. Quizás muchos no sabían que la historia de Sansón estaba específicamente en este libro. Y recordamos también esa historia de Gedeón que ya nos ha contado, pero que es bien interesante en cuanto a la selección de los 300 soldados que fueron seleccionados o cómo fueron seleccionados. Así que bueno, mis hermanos, vamos a orar para finalizar este estudio. Gracias, bendito Dios, Padre maravilloso, gracias por este día y por este momento que nos has permitido compartir, Señor, este resumen de este estudio bíblico, del libro de Jueces, Señor. Lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén, Señor Jesús. Jesús, en ti confío. Que tengas buenas noches.